hoy vamos a avanzar es cómo aprender a realizar una presentación personal. Es importante que sepamos presentarnos en nuestro idioma nativo, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Les he colocado aquí 3 saludos formales. Askirukipana, buenos días. Askihepukipana, buenas tardes. Askerumakipana, buenas noches. También les he colocado unas posibles despedidas. Hikisinkama, hasta luego, hasta pronto. Harurkama, hasta mañana. También algunas ocupaciones. En este caso solo 2 les he puesto, ¿ya? Yatichiri, maestro, maestra. Yatikeri, estudiante. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Yatin uta, colegio. ¿Ya? Un pequeño vocabulario. ¿En qué nos vamos a basar para realizar nuestra presentación personal? Pues en un maruntawi, un saludo. Ukatka ukamarakima, suti, su nombre. Kaukin kirisa, la procedencia, de dónde es. Kunsluriliza, qué es lo que hace, cuál es su ocupación. Kaukin siyatekapjesiwano, dónde estudian o dónde estudio. En este caso, me voy a basar en este ejemplo. Voy a hacer la presentación personal como si yo fuera una estudiante. Entonces, iniciamos con el saludo, ¿ya? ¿Cómo van a hacer ustedes? Askiurukipana. Naya Sonia Méndez Sutinitwa. Naya Copacabana Marcanquiritwa. Naya Yatequeritwa. Estoy utilizando este vocabulario. Naya Santa Teresa Yatin Utana Yatekta. Y para despedirnos estoy utilizando Hikisinkama. Esa elección de ustedes, por eso les he colocado aquí el vocabulario correspondiente. ¿Ya? Traducimos. Buenos días. Naya Sonia Méndez Sutinitwa. Yo me llamo Sonia Méndez. Naya Copacabana Marcanquiritwa. Yo soy del pueblo de Copacabana. Naya Yatequeritwa. Yo soy estudiante. Naya Santa Teresa Yatin Utana Yatekta. Yo estudio en la unidad educativa Santa Teresa, Hikisinkama. Se los voy a completar para que tengan un poquito más de idea. En este lugar van a colocar su nombre. Aquí van a colocar el lugar de procedencia, puede ser la ciudad. Aquí van a colocar su ocupación, en este caso era estudiante. Y aquí el nombre de la unidad educativa. Y una despedida. Ukakispa o Hikisinkama.